Somos Rosita y Tomás, abuela y nieto. La muerte de mi hija, la mamá de Tomás, marcó nuestra relación y la volvió más honda y más cercana. Desde ese vínculo nace Diálogos sin Tiempo, un podcast donde hablamos con personas de distintas generaciones y trayectorias sobre los dilemas que atraviesan la vida. Exploramos lo valioso y lo difícil del amor, la fama, la vejez, la muerte y de muchas otras tensiones que nos inquietan. Conversaciones íntimas y honestas, contadas desde la experiencia personal de cada invitado. Traté de abordar un poco conscientemente la posibilidad de ser feliz. Y entonces empecé a encontrar pues, esa felicidad en otras cosas. Por ejemplo, la felicidad cuando fui correspondido en el amor. Y fueron muy poquitas veces, pero obviamente ¿Cuántos años llevas de casado? Pues, el problema es que yo nunca me he sentido como soltero. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste y te permitiste sentirte así, no buscaste? Como de 10 minutos. No, pero creo que es una constante en mi vida permitirme sentirme triste. De hecho, yo creo que la felicidad es muy rara porque yo pienso que yo no sé qué es ser feliz si no tengo como la contraparte. Si yo no sé cuál es la tristeza, pues no sé cuál es la felicidad. Hoy nos preguntamos con nuestros invitados por la felicidad. Si es una meta realista que podemos construir en la vida o si es un ideal que perseguimos sin alcanzarlo del todo. Augusto León Restrepo es abogado, periodista y dirigente caldense con una larga trayectoria en la vida pública. Fue director de La Patria, contralor departamental y representante a la Cámara, siempre con una mirada cívica y comprometida con lo regional. Su humor, calidez y facilidad para conversar son rasgos que dan pistas sobre cómo entiende el bienestar y la buena vida más allá de los cargos. Nos acompaña además Valentina Montoya, psicóloga especializada en terapia breve estratégica. Desde Val Wellness acompaña a quienes sienten que la vida perdió rumbo. Su propia historia, marcada por momentos de oscuridad y de hallazgos, la llevó a buscar una forma más consciente de bienestar. Es una mujer joven, lúcida, cercana, que piensa la felicidad como un camino que se construye. El dilema que abordaremos hoy: la felicidad, una utopía social o una búsqueda posible, ha acompañado a la humanidad a lo largo de los tiempos. Pero en la actualidad, como ustedes habrán visto y como lo acabábamos de conversar, está muy vigente como tema en los medios de comunicación, en la proliferación de libros de autoayuda y también en la academia, donde hay un doctorado en este momento en Estados Unidos sobre felicidad, cátedras, etc. Kierkegaard, el filósofo precursor del existencialismo que todos conocen, la mira desde un ángulo paradojal en este aforismo que les voy a leer. Ay, la puerta de la dicha no se abre hacia adentro. No, la puerta de la dicha se abre hacia afuera. Bueno, entonces empezamos con Augusto León. Como acabamos de decir, Kierkegaard entiende que la felicidad se abre hacia afuera. Entonces yo quisiera saber, en tu experiencia, ¿la alegría de vivir nace más de todo lo que te aporta el mundo exterior o más de ese espacio interior que cultivas tú mismo? Pues ha sido como una tendencia, dijéramos que de temperamento, de talante, de modo de ser. Pero esa búsqueda de la felicidad, dijéramos, que se ha concretado muy pocas veces, ¿no? Que la felicidad pues generalmente no existe, sino que la felicidad es suma de pequeñas felicidades, dijéramos. Claro. Y entonces también uno imbuido por cierto epicureísmo, por cierta búsqueda de placer, por cierta búsqueda de encontrar en algunas actitudes pues, satisfacciones. Desde ese punto de vista, yo creo que interioricé muchísimo, tal vez porque padecí mucho el existencialismo. Dije, yo me merezco una vida distinta y voy a buscar
de la mejor manera posible lo que llaman felicidad. Y como repito, no existe, pero sí me ha proporcionado en la vida momentos muy felices que los he sumado y que puedo, por consiguiente, en balance decir que soy un hombre feliz. Y entonces qué chévere eso. Y entonces podríamos decir que en esa dicotomía de afuera o adentro, en tu caso, es más un espacio interior que tú has construido. Sí, y sobre todo porque me ha acompañado hasta la edad que tengo. Ah, bueno. Entonces yo soy una especie de epicúreo. Ah, Soy bueno. una especie de... Por ejemplo, en este momento estoy sintiendo mucho placer de estar aquí al lado de ustedes. Y es maravilloso lo que siento. Y como cuando contemplo la belleza, cuando contemplo una obra de arte, cuando leo un poema, eso me proporciona pues, lo que yo entiendo, que son momentos felices. Perfecto. Wow, qué lindo. Y Valentina, pensando todavía en esta dualidad entre buscar o encontrar la felicidad afuera o adentro, ¿tú sientes que ha habido momentos en tu vida donde has esperado que la felicidad te llegara un poco de afuera y tuviste que cambiar de posición para construirla tú? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros siempre estamos como caminando pensando que en algún momento vamos a llegar a algún lado que nos va a proporcionar como esa satisfacción o esa felicidad. Y lo que yo sentía en mi vida en general, que siempre ha sido como un tema de demostrar, lograr, hacer, como una carrera de alguna u otra manera de llegar a ser psicóloga, de llegar a tener mi consultorio, de llegar a... Y cada vez que llegaba volvía y sentía el vacío, ¿sí? Que creo que es algo que nos pasa un poco a todos. Y pues a partir de obviamente experiencias difíciles que he vivido, me he dado cuenta precisamente que no tiene nada que ver con lo de afuera. Claramente uno puede coger cosas de afuera porque es imposible como extraerse completamente de eso, somos seres humanos sociales, pero definitivamente creo que es una postura y una actitud interna hacia afuera y que no es algo a lo que tú llegas, sino una actitud constante que te acompaña sin importar las circunstancias. Abuela, ¿hubo, mientras crecías en tu infancia o adolescencia, alguna persona o algún personaje que conocieras o que siguieras que marcó tu idea de lo que era ser feliz? Bueno, pues sí, fíjate que antes de empezar esta conversación grabada, fuera de cámaras, Augusto León había citado a este personaje, que es mi tío Rodrigo. Rodrigo fue un personaje de una alegría de vivir extraordinaria, con una carcajada increíble. Rodrigo disfrutó cada momento, disfrutó la comida, disfrutó la amistad, disfrutó el pueblo, disfrutó la ciudad, disfrutó los amigos, la tertulia. Cuando Rodrigo, muy tempranamente para mí, sufrió un cáncer y López Michelsen le dio la Cruz de Boyacá, me pidieron en La Patria, de pronto fuiste vos mismo el que me lo pidió, que le hiciera un reportaje para ambientar pues como la imposición de la Cruz de Boyacá, y yo lo titulé Rodrigo Jiménez Mejía o la alegría de vivir, porque era un ser de una vitalidad extraordinaria y cuando en Selecciones, una revista que tú no habrás oído nombrar, pero que fue de nuestra infancia, del Real Digest, yo no pronuncio bien, pero así le decía uno, tenía una sección que se llamaba Mi personaje inolvidable. Yo hubiera puesto a Rodrigo, pero por la felicidad que lo caracterizaba, como mi personaje inolvidable. No, qué lindo. Y a Augusto León, pensando en lo que me decías ahora, que ha sido como una dualidad, que hay momentos difíciles y otros más fáciles, yo quisiera saber, ligándolo con el dilema de hoy, hay etapas de tu vida en las que has sentido que la felicidad era una utopía y otras en las que, como me contabas, la has sentido como más posible. Sí, Rosita, es que desafortunadamente o afortunadamente yo he tenido cierta sensibilidad poética y el primer libro de versos que escribí fue prácticamente la de un hombre derrotado.
se llama Las palabras que no tienen coraza. Ah, sí, Entonces, no, yo lo conozco, claro. Sí, y entonces, Sí, obvio. y entonces traigo una serie de palabras como, por ejemplo, la angustia, el hombre, el compañero, la desolación, el amor, el invierno, la tristeza, que los trato en ese libro y que desde luego pues es fruto de unos sentimientos bastante profundos, dijéramos, de sensibilidad, que no tiene que ver propiamente con la alegría ni con la felicidad. Pero a la vez, tal vez por eso, como lo anotaba al principio, traté de abordar un poco conscientemente la posibilidad de ser feliz. Y entonces empecé a encontrar pues, esa felicidad en otras cosas. Por ejemplo, la felicidad cuando fui correspondido en el amor. Y fueron muy poquitas veces, pero obviamente ¿Cuántos años llevas de casado? sentido. Pues el problema es que yo nunca me he sentido como soltero. Y tú sabes, yo tengo 3 matrimonios y entonces, pues haciendo un chiste paisa, que es una mala calaña, que el matrimonio es tan bueno que hay que abrirle sucursales. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, fui un hombre inicialmente muy desafortunado para el amor, pero a medida que pasaba el tiempo fue como mejorando la cosa. Y logré tener pues unas experiencias interesantes que me han producido bastante felicidad. Sí. Tomás, como tú lo habrás vivido, en nuestra cultura a los hombres se los incita a no dejar ver la tristeza. ¿A ti alguien te enseñó que la tristeza había que ocultarla o había que evitarla? Pues directamente no me lo enseñaron, no fue como que no, que alguien me haya dicho pues literalmente que no podía sentirme triste, pero sí siento que hubo pues como 2 influencias que me marcaron bastante en ese sentido. Por un lado, mi mamá en una actitud igual pues como de protección y de ternura, me preguntaba constantemente, casi que semanalmente, si me estaba sintiendo feliz, si yo era feliz, como si estaba bien. A mí me parecía lindo hasta cierto punto, pero en un momento pues como que ya era automática la respuesta y como que siempre había que estar bien y como responder que sí, que estaba feliz, que mi vida funcionaba, sin siquiera preguntármelo yo realmente como si estaba siendo feliz. Entonces como que ahí sí había esta idea como de que tocaba estar bien, como totalmente, de que la vida consistía en tener que, pues, semana a semana ser feliz. Y además, pues siento que sí, como en un crecimiento muy masculino, pese a no tener como, pues, un contexto patriarcal tan fuerte, pues igual como que dentro del colegio con mis amigos hombres, pues era como que llorar estaba mal visto y nos burlábamos siempre del niño que lloraba más en el colegio. Entonces yo ahí adquirí el valor de que llorar estaba mal y como que tenía que evitar a toda costa sentirme triste o expresar la tristeza. Y fue muy fuerte porque hasta me enorgullecí durante mucho tiempo de que no lloraba. Casi toda la adolescencia, pues prácticamente no lloré, duré 5 o 6 años donde no lloré y lo sentía como una virtud. Pero luego, pues ya cuando lloré por una decepción amorosa, pues me di cuenta de lo que me hacía falta llorar y de lo que me hacía falta como el permitirme sentirme y expresarme triste. Y bueno, en ese mismo sentido, Valentina, ¿tú cuándo fue la última vez que te sentiste triste y te permitiste sentirte así, no buscaste? ¿Como de 10 minutos? No, mentira. No, pero creo que es una constante en mi vida permitirme sentirme triste. De hecho, yo creo que la felicidad es muy rara porque yo pienso que yo no sé qué es ser feliz si no tengo como la contraparte. Entonces, si yo no sé cuál es la tristeza, pues no sé cuál es la felicidad. Entonces, considero que permitirme la tristeza es lo que después me permite como sentir felicidad, ¿no? Yo creo que un poco también en el momento donde uno llora y se desfoga, hay un alivio y pues bueno,
dependiendo de lo que sea la felicidad para cada persona. Para mí es como un estado de tranquilidad y de paz donde yo puedo como fluir y tener como una sensación de más ligereza y de una actitud más chévere frente a lo que estoy viviendo. Y precisamente permitirme la tristeza constantemente es lo que me permite constantemente también sentirme bien. Y en esos periodos, sobre todo de mayor tristeza, más grises, más inciertos, ¿qué has descubierto de ti misma que no habías visto antes? Pues pucha. Yo creo que lo que he descubierto es unas partes de uno que uno no se permite conocer porque en el día a día tú estás tratando de sostener como una identidad, y creo que había una parte de mí en el dolor y en la tristeza profunda y sobre todo como yo he tenido muchos momentos de existencialismo, de no entender muy bien qué es el mundo y por qué estoy acá, y una sensibilidad muy grande, temas de pánico que me han llevado como a cuestionarme mucho como por qué uno viene al mundo como a sufrir, ¿no? Porque todos estamos viviendo alguna experiencia existencial, y yo creo que yo no conocía una parte de mí, literalmente es como una persona que yo no sabía que existía, que tiene unas habilidades y unas capacidades y una forma de ver la vida diferente, resiliencia, empatía, ¿sí? Como uno se vuelve mucho más amoroso con el otro cuando ya no estás tú siempre sintiéndote bien, sino al sentirme mal logro entender el malestar de otra persona. Entonces sí es descubrir una persona nueva. O sea, yo creo que tú cuando lloraste la primera vez seguramente también te diste cuenta que había otra persona dentro de ti esperándote, que podía inclusive como ser compañero del otro y hacerlo una mejor persona. Sí, siento mucho eso, que siento que igual lo sigo encontrando, como que sigo huyéndole de alguna forma, como que tampoco lloro constantemente ni me permito mucho, pero cuando lo logro sí siento que es lindo y como que también se puede aprender mucho de ahí. Sí, de la vulnerabilidad abrazada que se convierte en fortaleza, ¿no? Es muy extraño, pero yo no lloro. ¿No? Wow. No lloro, pero pues vivo distintos estados de ánimo, pero es excepcional que yo llore, no porque me contenga, sino porque no es No como sucede. una manera de expresar las emociones. Sí, creo que sentir tristeza no necesariamente es llorar. Uno puede sentir tristeza sin que Claro. caiga la lágrima. Sí, siento que ahí, digamos, la terapia breve me ayudó, pues también escribiendo, sacándola de otras formas. Sí. Siento que es muy valioso. Y Augusto León, en ese mismo sentido, en esos días como que no sientes que tengas tanta chispa o entusiasmo, ¿qué prácticas o qué vínculos buscas para sentirte un poco más en calma, reencontrarte? Sí, lo que pasa es que yo sí he sido llorón desde chiquito. Y todavía lloro. Y lloro con mucha facilidad. A veces lloro con una cosa que se llama, no sé si lo han oído mencionar, seguramente que sí, el síndrome de Stendhal, que es conmoverse uno ante las cosas bellas, y entonces se me salen las lágrimas muchas veces cuando oigo una canción, cuando estoy en un concierto, que oigo una música muy linda. Desde luego me conmueve lo de los nietos, lo de las hijas. Entonces desde ese punto de vista soy muy sentimental y no me da pena llorar. Además porque yo tuve dos filósofos que me enseñaron que podía llorar perfectamente, que se llamó el uno Leo Marini, que decía, el gran bolerista, que decía Ya lo verás. que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma, y lágrimas de hombre que son tan amargas por estar condenadas a nunca brotar. Lo que decía Tomás, había, sobre todo en la cultura paisa, le enseñan a los niñitos desde pequeños que no deben llorar, que tienen que ser machitos, que tienen y que si lloran, que vayan a llorar donde no los vean. Entonces acabaron como con esa cosa de la cultura, y siempre, muchas veces los países aparecen como seres muy recios, como seres a quienes no les afecta nada. Y mentiras, en el fondo oyen un tango y van al baño y lloran, pero les da pena llorar en público. Mire, ya me está saliendo Ese
filósofo del que hablas fue mi filósofo predilecto en la adolescencia. Y cuando yo digo que no lloro, no quiere decir que no sufro. Claro, Yo me acuerdo que oía reiteradamente, por despecho, un bolero de Leo Marini que decía: ya lo verás, que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré. Ya ves, lo verás, que esa vida fatal que me has hecho llevar la tendrás tú también, etcétera. Eso no, para mí eso era sublime. Eso era alta literatura. Qué maravilla que estemos No, chiquita creando. yo sí creo que lloré. No, mira, desde chiquita me haces acordar de una anécdota que es muy chévere. Y es que mamá me regañó en algún momento por alguna cosa que yo sentí injusta. Y entonces es mi primer recuerdo, por ahí unos 4 o 5 años. Y pues empecé a llorar y dije, y mamá era nerviosa y el llanto la desesperaba. Entonces dije, y ahora por la pica voy a llorar toda la vida. Y entonces me senté en un sitio y empecé a llorar y fue mi primera experiencia de la impotencia. Claro. Porque no pude llorar toda la vida. Yo quería seguir llorando y ya no me salían las lágrimas y lloraba y lloraba y lloraba. Pero ya, fingido. Pero sí, no, de chiquita claro que lloré y ocasionalmente he llorado, ocasionalmente. Sí, claro. Más fácil en cine. Valentina, en tu camino personal, ¿ha habido prácticas como el yoga o la terapia o el silencio o la meditación, bueno, lo que tú quieras, que te han ayudado a pensar, o que más que ayudado, te han llevado a pensar que alcanzar ese bienestar interior, eso es posible? Pucha, pues creo que sí he podido como entender que en la medida que uno practica y entrena estas partes de uno, como igual sería ir al gimnasio a entrenar un músculo, sí hay como un crecimiento en ese sentido, pero yo me he dado cuenta precisamente que hay una parte de nosotros que existe y yo le llamo el ego, le podemos llamar la parte que se identifica y puede ser inconsciente con el dolor. Nosotros a la final terminamos siendo muy adictos a lo que hemos repetido, tenemos heridas inconscientes. Entonces la probabilidad de que yo que vaya a tener un bienestar constantemente y me haya iluminado y esté como un Buda, creo que si estuviera con Buda no estaría acá sentada con ustedes, como que definitivamente no considero que el bienestar, ¿y qué es bienestar? Porque para mí el bienestar tiene que ver con la capacidad de como de estar lo mejor posible a pesar de, sí, eso es como una actitud. Pero definitivamente sí creo que hay prácticas que te entrenan la percepción, cambiar las creencias, el silencio, calmar el sistema nervioso, que definitivamente sí lo llevan a uno a tener un estado mucho más tranquilo y de equilibrio, pero sin quitar que pues siempre nos vamos a seguir identificando con el mundo y las distracciones y lo que duele. Pero sí que es posible encontrar estados de bienestar interior. Sí, totalmente. Y 100% son interiores, no tienen mucho que ver con algo exterior específico que te suceda o un lugar al que llegas o una meta a la que llegas, sino si es un camino interior el que te permite eso. Tomás, en tu generación hay un bombardeo de imágenes de vida feliz. ¿Has en algún momento sentido presión para encajar en ese ideal que muestran las redes? Sí, digamos que yo en redes nunca me he expuesto demasiado, pero sí, pues desde que las uso, desde los 14 años, como que sí las pienso mucho y sí estoy mucho en ellas y sí miro mucho pues lo que la gente pone y sí me pienso mucho desde qué identidad es la que presento en las redes y cómo me ve la gente a través de ahí y pues en la adolescencia más, pero pues todavía como ver cuánta gente me sigue o le da like a lo que publico o más que tanta gente, qué gente y esta persona que me interesa. Es más pensando en como qué idea de mí quiero que llegue a ciertas personas que me interesan, como que me vean de una forma, o sin hablarles siquiera, como algunos amores platónicos o amistades o profesores, como que ni siquiera sé si lo van a ver o si el like significa lo que yo creo que significa, pero digamos que sí pues caigo en esas lógicas y sí, como que la vida se va un poco en esa identidad proyectada hacia afuera. Bueno, Valentina,
con lo que hablabas ahora y pues lo que he visto que haces en Val Wellness, hablas más sobre esta idea de bienestar y no de ser feliz o de buscar la felicidad. Pero digamos en tu vida personal, ¿cómo logras diferenciar estas dos cosas y cómo te sales también de esta idea de ser feliz que venden las redes y esta cultura del éxito? Sí, precisamente creo que esa felicidad de la que estamos hablando precisamente es una idea y no es un estado. No es un estado que realmente la persona está experimentando. Yo creo que los seres humanos sanamos a través de experiencias emocionales y no de ideas. Y muchas veces por eso, no sé, yo a veces le digo a los pacientes que en la medida que descienden en el trabajo, están descendiendo en la vida. Porque precisamente estar como persiguiendo esa meta y como esa necesidad de llegar a una identidad que los demás valoren o validen, porque aparentemente mi valor depende de esa aprobación exterior. En el momento en el que llego a esas metas, si no he construido nada internamente y no tengo una relación de aceptación conmigo mismo, una relación real conmigo mismo, porque de verdad nos mentimos constantemente, pues en el momento que llegamos a la meta y entre más arriba está, pues el abismo es cada vez más grande. Y creo que precisamente como que la felicidad la hemos malinterpretado y creemos que depende de esas metas estáticas específicas y claramente no es así, como que el bienestar para mí contiene todo, ¿sí? Todas las experiencias y como esa capacidad de poder aceptar en totalidad lo que me va sucediendo y no analizarlo como algo bueno ni como algo malo, sino como algo que neutro, algo que sucede y permitirme la experiencia de lo que eso me genere a nivel emocional. Entonces creo que la felicidad puede ser mi foto en Instagram diciendo que voy a, no sé, salir en el podcast de Rosita, pero de pronto yo ese día estoy sintiéndome vacía. Entonces ahí uno dice, ¿cómo es posible que una foto que aparentemente genera tanta felicidad, a la vez exista una persona detrás del celular sintiéndose vacío? Y creo que precisamente es porque no tenemos la capacidad de entender que las dos cosas pueden convivir y que si niego una parte, pues la otra va a ser una mentira de alguna manera, ¿no? Entonces creería que es como esa la distinción. Augusto León, tú sabes muy bien que en la vida pública hay que mostrar seguridad, firmeza, optimismo. ¿Te ha sucedido que en algunos momentos debiste mostrar tranquilidad o mostrarte contento, aunque estabas atravesando momentos difíciles en tu vida personal o política o pública? Bueno, Rosita, es que aquí trataron un tema que me pareció muy interesante y déjame anotar algo sobre eso. Es la tendencia que existe en estos momentos y es mundial, de que hay como una obligación de ser feliz, especialmente en los diciembres. Entonces empiezan las luces y empieza la cantidad de gente en la calle y llenando los centros comerciales y las propagandas de televisión muestran gente completamente feliz y completamente realizadas y uno mismo en la familia pues así sea inconscientemente quiere como que los demás compartan esos momentos de la supuesta felicidad que uno está sintiendo. Y yo, por ejemplo, con las hijas que son muy protectoras con los hijos y no permiten que estén tristes ni que estén aburridos. Hijito, estás aburrido. Le digo, déjenlo de estar aburrido, por Dios. Y déjenlo de estar triste, pero no, están encima de ellos permanentemente para que rían, que quieren, que si quieren salir, que si quieren dar programa de televisión, que entonces hay que entregarle el teléfono para que sean felices. Entonces es como una felicidad fingida, es una vaina, como obligar a la gente a ser feliz. Sí, y eso me parece el absurdo más grande. Claro. Era lo que hablábamos al comienzo, que en este momento está de moda en redes, pero también en los medios de comunicación, pero también en las universidades. Hay cátedras de felicidad, los rankings permanentemente hablan de la ciudad más feliz, del país más feliz, etc. Pero yo sí creo que hay vocaciones de felicidad, como tú decías que tienes la vocación. Me estaba acordando ahora que de lo que conté de Rodrigo, me estaba acordando de una anécdota más que habla como de lo que él, cómo se paraba él frente a la felicidad. Es una anécdota que él contaba, pero que cuando yo fui con tertulia del automático, donde estaban pues
muchos de sus amigos me ratificaban que sí, que era cierto. Y es que en esa terminología de doctor que usamos los paisas, Rodrigo iba una vez por la séptima y entonces se encontró con Jorge Eliezer Gaitán y Jorge Eliezer le dijo: doctor Rodrigo, prenda los motores, métase a la lucha. Y entonces Rodrigo le contestó: recuerde, doctor Gaitán, que usted va tras la gloria y yo voy tras la felicidad. Wow, y Rodrigo, con el espectacular. futuro que tenía, pues fue magistrado y lo que quieras, pero no hizo una carrera política que se esperaba que hiciera porque le interesaba mucho Otras más cosas. cuidar la felicidad. Y Valentina, en la misma dirección de la pregunta que le hacía a mi abuela Augusto León y también de lo que comentabas ahorita sobre esa dualidad de lo que uno muestra y lo que está sintiendo. Hay contextos o hay momentos donde sientes que se te pide o que tú sientes que tienes que mostrarte contenta si estás sintiendo conflictos. Pues yo creo que la psicoterapia, todos los días de la vida yo me siento en un sofá sin importar cómo estoy y tengo que darle lo mejor al paciente. Yo a veces pienso que el psicoterapeuta tiene una capacidad muy grande de sostenerse a sí mismo porque pues yo puedo tener un día muy complejo y tengo que poderle dar lo mejor al otro y no puedo estar ni energéticamente decaída. O sea, obviamente creo que sirve mucho y es algo que a mí me da mucha libertad ser honesta con ellos y vulnerable, porque en el momento que el paciente me dice tuve un ataque de pánico, yo le digo yo también, como que permite que esa humanidad que los dos compartimos ayude. Augusto León, en momentos donde el oficio público te pedía decisiones difíciles sobre tu vida personal o tu carrera, ¿cómo cuidabas ese bienestar emocional dentro de esas situaciones complejas? Bueno, lo que pasa es que, Tomás, yo nunca me he tomado en serio. Entonces, cuando he tenido la ocasión de actuar en la vida pública, pues me lo tomo con cierto deportivismo. Entonces, cuando me han criticado mucho, porque tal vez por esa misma forma de ser, pues tampoco es que haya sido una figura como muy destacada en la política. Entonces eso me ha permitido ser muy crítico, no solamente de mí mismo, sino también de las gentes que han estado muy cercanas y que en un momento determinado pues han puesto, por ejemplo, la amistad por encima de los intereses políticos. Entonces siempre cuando nosotros empezamos en la vida pública, alguien nos enseñó que en la política no hay amigos sino intereses. Entonces cuando en la política, que es tan común la traición política, muchas veces a nosotros los que ya aprendimos esa lección no nos afecta tanto y más bien nos resbala las deslealtades, las traiciones y todas esas circunstancias negativas. Claro, claro. Valentina, cuando has atravesado esas crisis profundas de las que das testimonio en tu página, en las entrevistas que te han hecho, estando en esos momentos difíciles, ese bienestar del que hablas, ¿lo has sentido posible? ¿O estar en ese pozo ha hecho que lo veas muy lejano e improbable? Voy a tratar de ser honesta y no quedar bien con la cámara. No, yo creo que en los momentos de crisis profunda lo he sentido muy lejano, realmente sí. De pronto, en la medida que ha pasado el tiempo, sí siento que las crisis nunca han vuelto a ser igual de profundas, porque como te decía, yo creo que uno va entrenando y uno va creando como una coraza, no porque no me gusta esa palabra, pero como una resiliencia interna, que cada vez es un poco más fácil, o cada vez me conozco más, o cada vez tengo como una mayor como o sea, el trayecto de la emoción pasa más rápido, como más sutil. Pero sí he tenido momentos donde definitivamente no veo salida, o sobre todo en ese momento mi crisis más fuerte fue 2016. De hecho nos conocimos por esas épocas, 2017, 2018, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune y bueno, a partir de todo este momento yo no veía por ningún lado, porque además, y esto creo que es muy importante entenderlo, cuando uno está en una crisis, yo creo que se apaga mucho la corteza prefrontal, que es la que te permite como tener perspectiva, ¿no? Como la racionalidad, entender, como bueno, esto va a pasar, todo va a estar bien. Dependiendo de la crisis uno puede tener un poquito de eso que te ayuda a salir, pero cuando la crisis es tan profunda y tú estás como con las emociones a brote, estás con la amígdala totalmente prendida, el pánico está prendido, creo que esa parte de mí que puede
ver las cosas con perspectiva y que esa otra parte de mí que me ayuda, es como si no existiera. Claro. Entonces ahí es muy difícil porque no tengo como Claro. la capacidad de salirme de esa oscuridad. Me encanta tu honestidad porque yo como terapeuta también tengo esa experiencia que uno diría para mostrar eficacia, no, yo sí veo salida, pero realmente cuando uno está en una crisis no ve salida. Es parte de lo que caracteriza la crisis. Hay como una idea de... Que podrá ser, pero no la sientes la ve muy realmente. lejana. Sí, así es. Abuela, digamos que yo toda mi vida, pues prácticamente siempre te he visto con mucha alegría de vivir, con muy buen ánimo. Pero ha habido momentos en tu vida donde eso se quebró y si viviste pues como crisis profundas o angustias más tremendas. Bueno, claro, obvio. O sea, es una tendencia, pero con muchísimos baches. Las penas de amor, como decía Augusto León, han sido muy fuertes, pero ahí no he perdido la vitalidad. Se me ha apagado un poquito, pero no la he perdido. Pero fíjate que me acuerdo ahora, no sé si resulta demasiado anecdótico, pero fue muy fuerte. Es como el momento más grande que he sentido de angustia. Cuando Ana Milena de Gaviria era la esposa de un precandidato a la presidencia, me pidió que, a través de su hermana Elsa Victoria, que era mi gran amiga, que le diseñara un programa cultural para ella, pues tenerlo como una propuesta cuando hablara con los medios. Entonces, como era un juego casi, pues yo diseñé un programa completamente utópico, maravilloso, sin límites en la fantasía. Matan a Luis Carlos Galán y queda Gaviria de candidato único y gana la presidencia. Entonces Ana Milena me pide el favor de que implementemos ese programa. Era un programa aparentemente utópico, porque era un programa que iba a recorrer el país entero, los departamentos, los municipios, iba a recoger todas las expresiones de la cultura popular a nivel nacional, prácticamente sin presupuesto, pero armé un equipo maravilloso, casi todos mujeres, pero también uno que otro hombre, y con una vocación, con una mística, con una cosa, se fueron por el país. Y lograron concertar primero con los alcaldes para hacer encuentros municipales, cuando ya había suficientes encuentros municipales, concertar con los gobernadores para que hicieran encuentros departamentales de lo que se había seleccionado, y esto fue creciendo y se fue volviendo importante y empezó a salir en los medios y no sé cuánto. Y aunque yo ya había tenido un recorrido en el mundo de la cultura, había unos personajes de la cultura muy reconocidos y muy mediáticos, que pues les parecía que nadie podía tener un programa que en ese momento era el más reconocido que había en el país a nivel cultural, en ese momento, no me refiero pues a la historia, sino en ese momento. Entonces, a pesar de yo ser tan amiga de Elsa Victoria y por lo tanto tener una línea directa con Ana Milena, yo nunca la busqué, nunca. Yo me metí en lo mío, yo no, digamos, esa vocación palaciega no la he tenido nunca. Y mientras tanto, estos personajes que sí eran muy reconocidos, que salían en televisión, pues como Gloria Triana y, bueno, y otros personajes que no nombro porque todavía están vivos, empezaron a intrigar y a hablarle mal a Ana Milena del programa. Y a pesar de que este programa cada vez era más exitoso y ya en las regiones se ocupaban muchísimo de ellos los medios, etcétera, etcétera, y de verdad en el mundo de la cultura estaba dando un impacto muy importante porque recogía lo que nadie había mirado, las expresiones populares más auténticas de artistas que tal vez nunca hubieran sido conocidos si no había un programa generoso que los mirara. Y entonces de pronto a mí me citan a Palacio. Y llego yo no sé, pues Ana Milena me cita, y llego yo no entiendo, y veo a todos estos personajes sentados y me hacen una encerrona como yo nunca en mi vida había sentido.
pero terrible. Yo feliz porque este programa venía siendo exitosísimo. Y empiezan a cuestionar y entonces habían llenado a Ana Milena de informaciones muy tendenciosas, y entonces empiezan todos a hablar, y también Ana Milena a hacerme preguntas muy difíciles, y yo voy quedando como desconcertada. Una persona, la única, digamos, que no participó activamente, después le comentó a Elsa Victoria, ella me contó que a ella le provocó ponerse a llorar en ese momento de ver cómo me habían puesto. Pues yo tuve, mira, nunca en la vida he vuelto a tener un estado de estupor. Pero cuando digo estupor, es estupor. Quedé anonadada 2 días. Yo estaba como en otro mundo, o sea, yo no sé cómo se llamaría tú como terapeuta meditación. Pero quedé completamente bloqueada, como en un estado tan extraño. O sea, realmente quebrada, se me movió el piso. Después, Elsa Victoria me respaldó, sabía lo que estaba pasando porque ya sí le hacía un seguimiento, y el programa tuvo un éxito increíble y terminó feliz. Llenamos la Plaza de Bolívar completa del día final, cuando se presentó los seleccionados. Eso fue pues un éxito profundo. Se llamaba CREA, una expedición por la cultura colombiana, el programa, como para quienes tienen mi edad y lo conocieron. Sí. Fue un éxito, pero ese momento es el más difícil que yo he tenido en mi vida, más difícil que muchos otros, porque realmente me quebró. Ya pues, sí, esas son las cosas que suceden, especialmente en esas cosas de los asuntos públicos, en donde hay pues toda esta clase de miramientos negativos sobre la gente. Pero bueno, eso está ya... muy expuesto, como sentirse tan expuesto, tan atacado. Augusto León, ahorita comentabas que dentro de la política igual lograbas tener como cierta reserva y como esta deportividad para no tomártelo tan en serio, pero dentro de tu paso por el Senado, que es este ambiente pues tan complejo, con tantas disputas entre partidos contradictorios, donde está pues también como la presión de las expectativas muchas veces inalcanzables de la gente, del electorado, ahí seguías con esta postura de sentir la felicidad o el bienestar como algo posible, o tenías que dejarlo de un lado para sostener este cargo? Pues mira, la verdad es que la vida política es supremamente dura, en el sentido de que si uno tiene vocación como creía yo que la tenía, pues creía que tenía que embargar las 24 horas del día en esa actividad. Y también muchas veces me entregué de tal manera a ciertas causas que en un momento determinado me las echaban abajo. Y entonces en esos momentos pues sí decía yo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Es decir, mi trabajo es infructuoso, y en ese medio sí que se conocen las envidias, sí que se conocen los desconocimientos de los méritos, y todo el mundo está tratando de trepar, y todo el mundo no reconoce lo que hace la gente verdaderamente bien intencionada. Entonces sí hay unos momentos, pero como te digo, tal vez por el mismo temperamento. Entonces cuando me pasaban esas cosas, yo decía, bueno, pues es que esto es eminentemente pasajero, esto no va a pasar nada con que a mí me echen a un lado o que me desconozcan algunos méritos que pueda tener. Entonces seguía adelante y más bien me resbalaba, y eso pues me ayudó cuando estuve en la vida política pues a no victimizarme, sino por el contrario, sacar pues como lecciones de eso y decir, esto no vale la pena, pues además todos somos pasajeros y la gloria es para muy poquita gente, como García Márquez por ejemplo, y cosas de ese estirpe. Pero por Dios, los políticos somos ahí los pasajeros, salvo pues que uno sea un líder destacadísimo y que hay uno entre 2 millones de personas o 100 millones de personas. Entonces, ¿para qué nos hacemos mala leche con eso? Bueno, muy interesante este final de conversación. Además, yo traje una cita que siento que casa muy bien, porque siento que hemos visto durante este diálogo que la felicidad o el bienestar
nos enfrenta a nosotros mismos, es como una conversación pues, realmente muy personal. Y Neruda, en Confieso que he vivido, escribió esto, que siento que es muy poderoso. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Wow. Muy bien. Esto fue Diálogo sin Tiempo, un video podcast que se publica quincenalmente los jueves. Si este espacio te resuena, suscríbete y acompáñanos. El próximo episodio, Vejez, etapa de pérdidas o tiempo de cosecha, sale el jueves 9 de abril. Te esperamos. Somos Rosita Jaramillo Y Tomás Rodríguez.